tardes. Partamos nuevamente de un breve repaso. Hablamos de condiciones sociales e históricas del nacimiento de la filosofía como expresión de un momento bastante peculiar. Vamos a ver que un autor que vamos a citar sobre el final, Nietzsche, nos dice que en este momento de la historia de Grecia hay una suerte de fractura en el espíritu griego entre dos elementos que se compensaban mutuamente. Recordemos que en las condiciones lógicas hablamos de una unidad constituida por oposiciones internas en tensión. Podríamos decir, en este caso, que esta unidad del espíritu griego se sostenía sobre dos elementos opuestos en tensión. Uno representado por la figura de Apolo y otro por la figura de Dionisios. Dionisios representa la vida y la muerte, los ciclos naturales, lo más impulsivo y ciego de la naturaleza en general y en el hombre también. Por lo tanto, es una divinidad muy importante, sobre todo para las actividades agropecuarias, para la reproducción del ganado, para la siembra y la cosecha, pero también para la reproducción humana, para la sexualidad, para los impulsos que naturalmente en nosotros reclaman satisfacción. Mientras que Apolo representa más bien la mesura, la medida, el cálculo. En ese sentido, más la especulación. Se representa a Apolo como un arquero, la flecha que mata desde lejos, que hiere y mata desde lejos. La figura de Dionisio es impulsiva y recordemos que tenía que ver con la festividad de los tributos rendidos a Dionisio, donde se presentaban las tres tragedias, además de las comedias y las sátiras. Del lado entonces de lo más sensible, de lo más impulsivo, de lo más natural y de lo más ciego, de lo menos racional, queda Dionisio. Y del lado de lo más racional, lo más calculado, la medida, queda Apolo. Para Nietzsche, la fractura que se da en ese momento en el espíritu griego deja de un lado, en la representación de la tragedia, la sensibilidad, el arte, y del otro lado, en la representación apolínea de la filosofía o el nacimiento de la ciencia, el cálculo, la racionalidad. Dejemos por un momento esta división, pero que nos ordena un poco respecto de este recorrido que venimos haciendo, para recordar que dijimos también que vamos a llamarle entes a todos los existentes, y esto va a tener mucha importancia hoy en que vamos a abordar el tema de Parménides, que ya hemos adelantado algo en el video anterior. Dijimos también que la ciencia y la filosofía son una misma cosa en el comienzo y se diferencian después. Dijimos que esta diferenciación tiene que ver con que la ciencia necesita establecer un piso, una base, y entonces establece un objeto de estudio. Decir, por ejemplo, biología es estudiar la vida, sí, pero ¿la vida en qué sentido? Porque si no definimos qué es la vida, biología puede ser también estudiar el arte como manifestación de la vida, o el deporte, ¿no? Si vamos a decir estudiar psicología, hay que definir qué es la psiquis. Si vamos a estudiar geografía, hay que definir qué es geo, la tierra, ¿no? Y así con la química, con la física, necesitamos establecer los parámetros con los que vamos a identificar nuestro objeto de estudio, una definición, y la definición tiene que ser suficientemente clara como para incluir todo lo que hay que incluir y excluir todo lo que hay que excluir. Y un método de estudio, porque no se estudia de la misma manera que, por ejemplo, se cuantifica en lo que hoy ya es la ciencia astrofísica matemática, que lo que es estudiar el psiquismo humano. No podemos matematizar de esa manera el psiquismo, es una cosa un poquito más compleja.
No digo que no sea complejo el universo, el objeto de la física. Y dijimos que la filosofía no se ata a necesariamente tener que respetar ciertos presupuestos. Puede cuestionar todo, porque en realidad lo esencial del pensamiento racional es no aceptar lo que aparentemente es evidente y está naturalizado como tal. Dudar, cuestionar, ser escéptico respecto de lo que se presenta. Si yo les preguntara ahora, ¿qué es esto que tengo atrás? Ustedes contestarían, bueno, parece ser una biblioteca. Sí, sí, por supuesto, puedo decir yo. Pero, ¿qué es una biblioteca? Este insistir en la pregunta, que va más allá de la palabra que viene a obturar la pregunta. Biblioteca, sí, biblioteca, pero ¿qué es una biblioteca? ¿Un montón de libros es una biblioteca? ¿Un orden determinado de esos libros es una biblioteca? ¿Una biblioteca es simplemente un elemento decorativo? Eh, ¿Lo que hay dentro de un ebook es una biblioteca? ¿O las bibliotecas son de madera como esta de acá atrás y tienen que tener libros? La pregunta nos mete en una dimensión en la que ya no es tan sencilla la respuesta, ¿no? Tenemos que encontrar definiciones que abarquen exactamente lo que es una biblioteca, incluyendo las novedades, porque hoy en un ebook hay aparentemente una biblioteca. ¿Es una biblioteca o no es una biblioteca? ¿Todo amontonamiento de libros es biblioteca? Las preguntas se pueden ir disparando cada vez más lejos. Ahí entramos en el terreno de lo que pretende el pensamiento racional. En el terreno de la ciencia, cuando nos preguntamos si la realidad está compuesta efectivamente por átomos, A, prefijo de negación, tomos parte, sin partes. Esto también es tan antiguo como la civilización griega, fue un griego, Empédocles, el que plantea la necesidad, o Demócrito, ahora estoy en duda, el que plantea la necesidad de concebir toda la realidad como compuesta de pequeños ladrillitos, pequeñas partículas que constituyen entonces la última frontera de la materia, el átomo. Pero resulta que la ciencia moderna descubre que el átomo también está compuesto de partes. Entonces ya en realidad tendríamos que decir que no es un átomo, porque hay partículas subatómicas, y sin embargo seguimos diciendo átomo, que constituye moléculas. Bueno, podemos seguir preguntándonos como se pregunta la ciencia, y hoy estamos estudiando las partículas subatómicas y tenemos dos grandes teorías no unificadas respecto de qué es la materia. Dejemos la física de lado, volvamos a la filosofía. En el caso de la filosofía, también, con mayor razón, su actitud es provocativa en el sentido de no aceptar nada como evidente y cuestionar todo lo que ha sido ya establecido. El pensamiento en realidad es eso, porque además lo existente pasa un tiempo, tiende a estabilizarse, una lectura, una interpretación, pero la realidad sigue su dinámica y entonces aparecen nuevos fenómenos y hay que ajustar lo que creíamos que ya estaba claro con una nueva lectura. Y esa es la función de la filosofía, poner en crisis, poner en cuestión, cuestionar lo que aparentemente es evidente. Le corresponde a Parménides un puntapié importante en esta actitud provocativa de cuestionar lo aparentemente evidente. Ya les dije en un video anterior que lo único que nos llegó de Parménides es el poema que ustedes tienen que haber leído, que tiene una larga introducción, claramente en términos de pensamiento mítico. Nos relata un episodio donde el autor viaja a visitar a la diosa de la sabiduría. Nos cuenta cómo es ese viaje y nos va describiendo de entrada siempre dos alternativas. Y aparecen dos puertas y dos caminos, la luz y la oscuridad, el sol y la noche, las doncellas que acompañan la llegada a la morada de la
diosa y el diálogo. Toda esa primera parte hasta el diálogo con la diosa es claramente metafórica. Estos dos caminos, luz, razón, oscuridad, ignorancia, las dos puertas que abren dos caminos, lo que va a ser enunciado posteriormente como el ser y el no ser. Pero cuando llegamos a ese punto ya empezamos a patinar un poco, porque nos podemos imaginar la carroza, nos podemos imaginar las ruedas, nos podemos imaginar el camino, las doncellas, nos podemos imaginar los caballos, las yeguas, según la versión del poema, nos podemos imaginar las puertas con las jambas, podemos imaginarnos todo eso y hasta podemos imaginarnos la diosa. Pero cuando nos empieza a hablar de que el ser es y el no ser no es, parece un trabalengua donde se nos hace muy difícil una imagen que represente eso. Pero como tendemos a pensar de esa manera, generalmente los alumnos piensan, bueno, se refiere a algún ser humano, a los seres vivientes, a un ser sobrenatural, a Dios, porque asociamos inevitablemente con la información que tenemos, por experiencia. Volvemos otra vez a lo empírico, ¿no? Y generalmente por ese camino nos equivocamos, perdemos el rumbo. Vamos a tratar hoy de dedicarnos más precisamente a el poema en esa parte en que nos habla de lo fundamental. Y nos dice que el ser es y que el no ser no es. Parece redundante, tautológico, absurdo, sobrante. Pero tenemos que entender lo siguiente. Para empezar, en griego como en el castellano, ser en realidad es el nombre de un verbo. Es un infinitivo, un verboide. Los verboides son tres tipos. El infinitivo, cuando yo digo amar, ser, morir, son infinitivos. No están conjugados, así que no son verbos. Se usaba de la misma manera, pero con el verbo ser hay una peculiaridad, porque es un verbo que ustedes recordarán cuando estudiaron, probablemente lo llamamos verbo copulativo, porque obliga a conectar el sujeto con un predicado y no se puede quedar en solo la verbalización. Si yo digo, por ejemplo, ya conjugando, no en infinitivo, el perro es, tengo que terminar la frase, es bueno, es tranquilo, es bravo, es marrón, es de raza, pero algo tengo que decir. Si yo digo simplemente el perro es, todo el mundo queda esperando que aclare en qué sentido, que falta algo, ¿no? Sin embargo, lo que hace Parménides es tomar esa palabra del lenguaje común de los griegos en esa época, que en realidad se traduce ser por toon, que significa más bien siendo. Para nosotros ser parece algo acabado. El siendo, que es un gerundio, no un infinitivo, es más adecuado. Lo que hace es tomarlo en su función desidencial y pasarlo a una función existencial. Yo puedo decir, el amar es propio de gentes buenas, y entonces estoy usando ese infinitivo al modo de un sustantivo, núcleo de un sujeto. Puedo del mismo modo entonces utilizar ser de esa manera, pero al ser un verbo copulativo nos trae un poquito de problemas. Hablar entonces del ser como si fuera una cosa casi nos empuja a tener que imaginarnos qué es eso. Y las definiciones que nos da nos confunden, porque la diosa nos va a decir, entre otras cosas, que el no ser no puede ser pensado. Y sin embargo estamos hablando del no ser, así que parece que pudiera ser pensado. Pero el no ser, ¿qué es? Porque si el no ser es algo, entonces ya no es no ser, es parte del ser, es. Y si lo opongo simplemente al ser, lo contrario del ser es nada.
por lo tanto no es. Pensar entonces en no ser es un pensamiento falso, un pensamiento vacío, un pensamiento que le da consistencia y existencia a algo que no existe, según Parménides. Por eso es necesario reafirmar que el no ser no es. ¿Por qué? Porque en general estamos acostumbrados a ver el devenir de las cosas, el cambio de las cosas, y entonces hablamos de que algo puede no ser, pasar a ser, dejar de ser. Claro, si algo todavía es nonato, no ha nacido, y nace, pasó del no ser, porque no era, al ser, porque ahora es. Y si mañana muere, pasará del ser al no ser. Bien, eso nos lo está discutiendo Parménides. Nos está diciendo eso, es pensar mal, es no entender. ¿Por qué no entender? Porque es darle categoría de existencia, de ser, a algo que no es, porque eso que nace y que muere no es el ser. Ah, ¿no? ¿Y entonces qué es? Es el ente. Ya hemos hablado en el video anterior de que todas las cosas que existen son entes para la filosofía. Los entes sí pueden pasar del no ser al ser, del ser al no ser. Y de hecho pueden pasar porque pueden participar momentáneamente del ser, pero el ser tiene que ser siempre. Inmediatamente pensamos el ser como infinito en un sentido cuantitativo, porque tenemos una idea del infinito cuantitativa. Entonces pensamos desde siempre y para siempre. Creemos entonces que lo infinito es algo que forma parte del pasado eternamente, del futuro eternamente, y está pasando por el presente en este momento. Pero la diosa lo que dice, y aquí está la clave para entender un poco de qué se trata esto del ser, primero, en un pasaje nos dice que ser y pensar es una y la misma cosa. Así que el ser de que está hablando no es un ente, ni siquiera un ente divino, no es una cosa, más bien es lo que hace que las cosas sean. Y cuando dice que el ser es, y que ser y pensar es una y la misma cosa, no se está refiriendo al acto momentáneo de pensamiento individual de un sujeto, sino que más bien se está refiriendo a esa condición de posibilidad que tienen todos los sujetos. Estén pensando o no estén pensando, es decir, a la condición misma de la racionalidad. Podríamos decir que se está refiriendo a la totalidad de lo pensable. Si se trata de la totalidad de lo pensable y agrega que no fue ni será, ya se nos pone en crisis la idea de eternidad que estábamos manejando. Y agrega que es eternamente presente. No fue ni será porque es eternamente presente. ¿Qué cosa? El ser que es el pensar. Entonces, insisto, no está hablando de la actividad de pensar que podemos llevar adelante nosotros, porque como nuestra experiencia con el pensar es una experiencia justamente individual que todos nosotros tenemos, y a partir de esa experiencia proyectamos que los demás también la deben tener y deben pensar, y que las ideas son patrimonio individual de cada uno. Como si hubiera un teorema de Pitágoras para mí, otro para cada uno de ustedes y otro para cada uno de los seres no solamente existentes hoy sobre el planeta, sino los que han vivido en el pasado y los que van a vivir en el futuro. Problemático, porque entonces eso, que es el pensar y que es el ser, primero nos antecede a todos y nos sucede también a todos. No tiene nada que ver
con una posesión mía. Más bien es al revés. Yo soy poseído por eso, que es el pensar. Ah, como si se tratara, hoy el ejemplo malo más cercano que tenemos podría ser la nube, ¿no? Pero la nube en realidad es un mal ejemplo porque sigue incrementándose, se siguen subiendo cosas a la nube y no todo lo que se sube tiene valor. Si en cambio pensáramos en la totalidad de lo pensable como representación real de este mundo, lo que rige efectivamente como orden el mundo, eso que va descubriendo la ciencia trabajosamente, entonces estaríamos pensando que el pensamiento correcto está presente en general en todos los seres humanos. Pero no siempre pensamos bien. Bueno, justamente es lo que nos está diciendo la diosa, o Parménides en nombre de la diosa. Porque pensamos el no ser, pensamos el cambio, pensamos el pasaje de una situación a otra, y entonces pensamos que es, que no es, que deja de ser, que vuelve a ser. Ese pensamiento nos confunde. Solo hay lo que es, y lo que es siempre presente. Este poema es la base para que luego Aristóteles defina las reglas más elementales de la lógica. El principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio de tercero excluido, que van a permitir el desarrollo de la ciencia a partir de lo que llamamos la lógica formal. En el video anterior hablamos de otra lógica que sería la dialéctica, la que incluye la contradicción, la que está descartando Parménides. Parménides solo acepta, si bien todavía no ha sido formulada la lógica formal, pero esa manera de pensar que implica solo tener en cuenta lo que es, y lo que es siempre presente. Pero es siempre presente no en el despliegue diacrónico, es siempre presente porque no tiene antes ni tiene después. Está todo en un solo corte. La capacidad de conocer las reglas del mundo a través del logos está en el ser humano, en todos los seres humanos, está en el alma humana, racionalmente nutrida. Sin embargo, no es nada fácil acceder a ella. Está como condición de posibilidad a desplegar, como vamos a ver, pero hay que hacer un esfuerzo muy grande. Esto que están haciendo ustedes viniendo a la universidad es el esfuerzo para tratar de conectarse con eso. Está en nosotros como posibilidad en todos los seres humanos, no en los animales. Ya vamos a ver un poquito más en detalle. Entonces, el ser del que está hablando Parménides no es ningún ser sensible, ningún ser divino, ningún ser viviente. El ser, es toón, es siendo, porque es lo que hace que todo sea. Es siempre presente porque no tiene antecedente en el pasado ni sucedente en el futuro. Todos nosotros en este momento, que somos la constitución del mundo en este momento, estamos pasando por el ser. No somos, o solo somos en tanto el ser nos presta ese ser. Y tenemos fecha de vencimiento. Todos los entes, en general, tienen fecha de vencimiento. Sobre todo los entes sensibles. Hay otros entes, ideales, imaginarios, etcétera, que no se ven afectados por el paso del tiempo, pero tampoco son de una existencia eterna. Si yo imagino un nuevo animal mítico, por ejemplo, como condición de posibilidad existe, por eso lo puedo imaginar, pero no había sido plasmado sobre la faz de la Tierra hasta ahora, porque recién lo invento por primera vez. Esa condición de posibilidad corresponde al ser. La invención corresponde al ente.
Esa condición de posibilidad hace, por ejemplo, que el teorema de Pitágoras, ya citado en otro video, exista antes de que lo observen empíricamente los egipcios y antes de que Pitágoras lo enuncie como teorema. Esas relaciones, no solamente las relaciones que empíricamente puedo demostrar, haciendo el cuadradito de los dos lados y viendo que la cantidad de cuadraditos que me quedan son equivalentes a la cantidad de cuadraditos que se conforman con un cuadrado cuyo lado es el largo de la hipotenusa, sino que las relaciones comprensibles sin necesidad de ir a la empiria están contenidas en la racionalidad humana. Y por lo tanto es posible transmitirlas de modo que la simple enunciación vale como la efectuación y no hace falta entonces ir a corroborarlo, ¿no? Esto que arranca con las matemáticas y se extiende a la comprensión del mundo en general es la base de la filosofía. La filosofía no se queda con lo evidente porque busca profundizar más allá en eso que los griegos llamaron logos o racionalidad, en la capacidad que tenemos de comprender las lógicas que vienen de logos de los fenómenos. Y eso habilita el proyecto de la ciencia, incluyendo la ciencia moderna, la ciencia actual. La filosofía sigue siendo madre nutricia para la ciencia muchas veces y en la actualidad, ya hace rato, también se nutre de los descubrimientos científicos para replantearse nuevas fronteras u horizontes. En la próxima nos vamos a encontrar con un pensamiento que en apariencia es totalmente opuesto a este. Heráclito va a incluir el movimiento que Parménides está negando. Por movimiento no entendemos simplemente un cambio de lugar en el espacio, sino todo cambio. Movimiento es que la cosa no quede quieta. Por lo tanto, en Parménides podríamos decir, el movimiento es apariencia, no es. Lo que cambia no es ser, son entes, están atravesando el ser. El ser no cambia, es siempre el mismo. Heráclito nos va a decir, nos va a transmitir una cosmovisión donde la clave de esa cosmovisión es justamente el movimiento, que todo está en cambio permanente. Va a poner entonces otro punto de vista, como ya hemos adelantado. Este otro punto de vista tiene otros frutos, tiene que ver con ese pensamiento dialéctico que citamos ya la vez pasada. Pero eso es lo que vamos a ver en un ratito. Hasta luego.